Vamos a dar inicio con los ponentes. El primer ponente es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Con estudios de posgrado en Derecho Constitucional, ha publicado 63 libros en toda América, entre los que está Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Es autor de un proyecto del Código Penal para Ecuador, 1995, y coautor del Código de Procedimiento Penal del Ecuador en el año 2020, conjuntamente con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Eduardo Durán Díaz. Ha publicado varios trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y México. Actualmente es profesor de posgrados de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad de Guayaquil. Es comentarista, junto a otros juristas, del Código Penal Argentino, obra de próxima publicación. El tema que va a dar el profesor Zambrano es el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Le cedo el uso de la voz, profesor Zambrano. Gracias por primero la invitación, la presentación, y debo decirlo muy brevemente. En realidad esta invitación resultó maratónica porque Cristian Mora recién me comunicó ayer de esta posibilidad, y hay un valor agregado en esta convocatoria, que es la posibilidad de hacer un reconocimiento público a más de los que ya se le han hecho y merece el profesor Ernesto Pazmiño Granizo. Por eso hablo de un valor agregado a esta convocatoria que concita el interés de los que seguramente hemos sido convocados, aunque de manera rápida, pero juristas de España, Argentina, Brasil, México, Bolivia, Ecuador y algún otro país más amigo. Miren, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar del tiempo transcurrido en 1948, y bien decía Byron, surge como una respuesta en ese momento de la comunidad de naciones, luego de lo que significó el holocausto de la Alemania nacionalsocialista y después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, para no olvidar, hay que recordar, en principio, países como Estados Unidos, como Irán, luego se va sumando Rusia, y los latinoamericanos primero que trabajan en la línea fue Chile, el Reino Unido, etc. Y hay que reconocer también la presencia de una académica norteamericana, que no es que el solo hecho de ser la cónyuge del presidente Roosevelt, es que la doña Eleanor Roosevelt era una académica, diplomática y una jurista de muchísimos reconocimientos. Sí, ella estuvo en las reuniones de trabajo de Naciones Unidas por mérito propio y no porque era la cónyuge del presidente de Estados Unidos. Y eso la historia le reconoce el aporte que tuvo en su momento doña Eleanor. Y bien decía Byron, la Declaración Universal de Derechos Humanos es eso, una declaración, no es un pacto, no es un tratado, no es un convenio, pero ha marcado la ruta para pactos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en 1966, o la misma Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. Y pensaba hoy en la mañana en algunas ideas y estaba recordando a veces el cuestionamiento por desconocimiento. El que no sabe cuestiona o critica porque no sabe, y el que sabe lo hace de mala fe. ¿A qué me refiero? Nosotros en Ecuador, y hay que decirlo con letras mayúsculas, Ecuador tiene una de las constituciones más modernas en el mundo, no solo hispanoparlante, en el mundo en general. Yo tuve el privilegio de tener a un maestro como el profesor Miguel Carbonell, peso pesado en la UNAM de México, y él decía, hay muchas garantías. En México el trato es a los profesores, nos tratamos como maestros. Y él decía, maestro Zambrano, hay muchas garantías en la Constitución. Le digo, sí. Y cuando alguna vez le decían, oiga,
es que parece que hay muchas garantías y el profesor Carbonell cogía la Constitución en la mano y decía, ¿cuál no le gusta? ¿Cuál eliminamos? Ninguna. Por eso es que cuando se habla de derechos, hemos escuchado hablar de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, se habla de derechos de cuarta generación, de quinta generación, y como decía el profesor Carbonell de la UNAM de México, se produce una suerte de implosión de los derechos. Y no hay límite. Tal vez es un acierto que la Constitución de Ecuador, y por eso remarco algunos aspectos muy importantes, dice que todos los derechos son iguales, ¿ya? No hay ningún derecho de mayor jerarquía que otro. Todos los derechos son iguales. Y esto, dije hace un momento, hay alguien, probablemente por desconocimiento, incluso dice que el aumento de la criminalidad tendría alguna relación con el excesivo garantismo. Ese es un acto de barbaridad. Alguna vez en un evento internacional, el padre del garantismo penal, que es el profesor don Luigi Ferrajoli, él decía, conversábamos y él decía, porque él habla pausadamente en un español que se le entiende bien, y él decía, esas grandes constituciones como las que tiene en Ecuador, con sus 444 artículos, son muy importantes. Pero, ¿qué decía el maestro Carbonell? Hay que ver realmente cuánto de aplicación tienen las garantías constitucionales. Eso es un tema importante. Y el profesor Luis Ferrajoli decía, mira, hay grandes constituciones llenas de garantías, como las que ustedes tienen en Ecuador, Alfonso. Pero lamentablemente, cuando las garantías no se cumplen, las garantías y esa constitución no pasan de ser garantías de papel. De papel. Entonces, yo recuerdo expresiones, por ejemplo, de un querido amigo como Julio Mayer, ya falleció el mismo maestro Zavala Vaquerizo, decía, hay buenas constituciones, y lo dice Cayambo, no jurista alemán que nos acompaña en una ocasión. Dice Cayambo, América Latina, y se refiere a América Latina, está llena de nuevas constituciones y nuevos códigos y nuevas declaraciones. Y él dice con mucha razón, habría que ver cuánto realmente ha mejorado la administración de justicia en América Latina. No estamos hablando ni siquiera de las condiciones de vida, porque ya sabemos que cada 5 años Naciones Unidas dice que hay que mejorar las condiciones de educación, de salud, de trabajo y de vivienda, y eso no se cumple. Pero el hecho cierto es que los predicados constitucionales son muy, muy importantes. Y yo, cuando uno mira la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sigue, por supuesto que tiene vigencia, y es la fuente de inspiración, el gran venero de todas las constituciones del mundo moderno, incluso del mundo que llega después del año 1948. Se nos dice que hay 30 derechos previstos en la Constitución, pero cuando nosotros empezamos a revisar el contenido de esos derechos, vamos a apreciar que en realidad hay una expansión de los derechos, y solamente en la línea de ser muy respetuoso con el contenido de esos derechos y garantías, allí se está previendo, claro, en principio el derecho más importante es el derecho a la vida. Sí, está en la Declaración Universal. Luego tendremos que recordar que está previsto el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. O sea, este es un tema, no es un tema nuevo, está desde 1948. La igualdad entre hombres y mujeres se va infiriendo del contenido de los 30 garantías o derechos. La igualdad ante la ley, la libertad de la persona, el derecho a la integridad y seguridad personales, la libertad de trabajo, profesión, industria y comercio, la libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta. Era para la época en que se dicta la convención, se hablaba de imprenta y no de prensa, por la impresión que se hacía de los medios escritos. Derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho de la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, el principio de legalidad, la seguridad jurídica en materia de detención, la seguridad jurídica para los
procesados en materia penal, el derecho de la víctima y del ofendido, la seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, la seguridad jurídica respecto de la imposición de las sanciones y multas, la seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas, el derecho a la propiedad, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía, derecho a la reparación y a la máxima protección, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. Y no podemos dejar pasar por alto esta oportunidad, como yo dije al ser invitado, que sirva solamente de preámbulo lo que yo pueda decir en el corto tiempo por razones de la cantidad de exposiciones. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho de acceso a la cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de las niñas, niños y adolescentes, derecho de las personas con discapacidad, derecho de las personas adultas mayores, derecho de las personas migrantes, derecho a la reparación integral del daño, derecho a la reparación por violación a los derechos humanos, derecho a la verdad, derecho a la reinserción social. Fijémonos que de 1948, esta gama de derechos que me pongo a contar y digo eran 30 los previstos, pero se van infiriendo otros, son más de 45, casi 50, es la herencia formidable que nos dejó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso su importancia y por eso su vigencia. Como decía el profesor Ferrajoli cuando conversábamos el tema, él decía, ¿cómo puede hablarse de que hay un exceso de garantismo? Y él dijo algo gráfico que voy a repetir. Señores, hablar de garantismo penal es hablar de los derechos humanos que le asisten a todos los ciudadanos, los que están sometidos a un proceso penal, los derechos humanos que le asisten a la víctima. De manera que ahí está compendiado el derecho a la reparación, el derecho al trato justo, el derecho al debido proceso, y veo un importante incluso de los profesores que ya anunciaban el contenido de alguna exposición en la línea de, por ejemplo, afirmar los derechos humanos incluso de los jueces en la sustanciación de los procesos, y eso es totalmente válido. Pero también hay que, de alguna manera, rescatar de la cotidianidad lo que pasa en más de un momento. A veces, a pretexto de los derechos humanos, se hace también un abuso de las garantías. Las garantías constitucionales per se son muy importantes. Las acciones constitucionales son muy importantes y las medidas cautelares, autónomas o no, son muy importantes. Habría que pensar Fermín Ramírez versus Guatemala 2005, y en Ecuador 2009, Carminani Valencia versus Juez de Durán. En el caso de Fermín Ramírez, la Corte Interamericana dicta una medida cautelar que impide que Fermín Ramírez se lo ejecute a la pena de muerte. Y lo digo en pastillas, muchos lo saben mejor que yo. El hecho simple y sencillo es que la fiscalía lo había acusado por un delito cuya pena máxima era prisión de por vida. No es que no había acusación, pero por la conmoción social, y en esto hay que estar prevenidos como buenos defensores de derechos humanos, el efecto negativo que tiene el lawfare en estos tiempos, los tiempos que nos toca vivir, porque incluso el proceso de criminalización mediático y mediatizado, así como digo a veces yo simbólicamente, un derecho penal del enemigo y hay un derecho penal también para los amigos, que genera impunidad. La manipulación de los derechos y garantías es la que debe ser repudiada. Fermín Ramírez dijo a la Corte, a ver un momento, la pena podía ser de prisión de por vida. Por la conmoción social, el lawfare y demás, el tribunal condenó a pena de muerte y dijo no, porque lo dejaron en indefensión. Y después
se pronuncia por la nulidad del proceso y del derecho a un nuevo juicio, respetando el límite de la acusación, que era una prisión de por vida. Por eso es importante el respeto a los derechos humanos, que viene siendo de muy buena manera transitado en el área de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que destacar también el rol importante que tiene la Corte Constitucional de Ecuador del día de hoy, donde encontramos, por ejemplo, la protección de derechos humanos en el tema de la caducidad de la prisión preventiva, en el tema del derecho al doble conforme, el derecho al recurso. Es decir, todas estas expresiones y sentencias de la Corte Constitucional de Ecuador están sin duda vinculados al derecho al debido proceso. El debido proceso, cuando hablamos del debido proceso, hablamos del conjunto de garantías, ¿sí?, que deben hacerse efectivas. La garantía de motivación, etcétera, sobre lo que viene pronunciándose con muy buen criterio y con muy buena orientación, la importancia de los precedentes de la Corte Constitucional de Ecuador, en el fondo, es hacer efectivas las garantías constitucionales que asisten al justiciable en el ámbito del derecho penal y en el ámbito del sistema penal. Bastaría pensar que la verdadera protección, por ejemplo, del derecho a la defensa, que es un derecho humano inviolable, requiere no solo que haya la presencia de un defensor designado. Lamentablemente, y luego dedicaré unos minutos a recordar algunos de los episodios muy positivos de Ernesto Pazmiño al frente de la Defensoría Pública Nacional. Y es una experiencia que yo conozco porque tuve el privilegio de ser convocado como capacitador. Me referiré, aunque sea brevemente en 2 minutos, al tema. Pero fíjense ustedes que no basta que haya la designación de un defensor. La Corte Constitucional ha dicho, el defensor tiene que cumplir realmente con su rol. Y ya los tribunales peruanos ya venían sobre esto pronunciándose y declarando la nulidad por una mala defensa. Y entonces la Corte Constitucional hoy día ha dicho, no basta que haya un defensor designado, el defensor tiene que actuar de manera proactiva en defensa de los derechos justiciables y le llama la atención al juez o a la jueza. ¿Por qué? Porque ya hablar de jueces de garantías penales tiene un rol de cumplimiento efectivo y no solamente simbólico. Y dice, el juez o la jueza está obligada a precautelar los derechos justiciables que hacen los tribunales penales peruanos. Cuando no hay una adecuada defensa, suspenden la sustanciación de la audiencia, que se nombre otro defensor para que cumpla adecuadamente, y en otros casos, cuando se llega sentencia, declaran la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuada violación, no hubo una adecuada garantía de los derechos justiciables que fueron violados y no se respetó la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y lo digo como tip. Incluso en Estados Unidos, para poder revisar, recuerden que no hay recursos de una sentencia absolutoria, que es una propuesta que tenía Julio Mayer y tenía el profesor Zavala Vaquerizo, tema que es interesante, lo hemos conversado en otro escenario. Pero en Estados Unidos hoy se puede revisar una condena, ¿sí? Y además, cómo se afectaría o no la institución de la cosa juzgada. Como el sistema es mágico, acuden a la sexta enmienda y dicen, a ver, en este caso, habría que examinar si el abogado actuó adecuadamente, si acaso con una mejor defensa otro pudo ser el resultado. Fíjense, se entra casi que a especular. A ver, si lo defendía mejor, pudo ser otro el resultado. Pero es que hay temas concretos. Por ejemplo, que no se acudió a los estudios neurocientíficos para determinar, por ejemplo, una malformación en el cerebro, en el caso de asesinos seriales o violadores en serie. Entonces, si tiene un tumor, una malformación cerebral, hoy un escáner del cerebro permite encontrar, y esa podría ser la variable explicativa de una conducta criminal. Como la defensa no previó esa posibilidad de acudir a esta prueba neurocientífica, se declara de acuerdo con la sexta enmienda que no hubo una adecuada defensa y se da paso a la posibilidad de un nuevo juicio. El sistema es mágico, pero permite esas posibilidades. Y en el ámbito de nuestra realidad, para los que no conocen, muchos sí, y yo dije, es importante recordar algunos episodios, bien lo recordó Byron hace un momento. Pero Ernesto Pazmiño Granizo, que sigue siendo en realidad muy joven todavía, algunos ya no somos tan jóvenes como él,
Pero él dice alguna vez incluso que él tenía un excelente profesor de criminología que se había formado en Lovaina, pero él dice que muchas cosas de criminología crítica las había leído, las había revisado en publicaciones mías en los años 1986, 1987, 1988. Y él alguna vez comentaba y decía que él encontró las primeras huellas de lo positivo que puede hacer el estudio de la criminología crítica. Yo digo hoy también hoy de un derecho penal crítico. Y yo sostengo que Ernesto Pazmiño ha tenido esa vocación de ser un buen académico, pero ser un académico crítico. Y habemos críticos, y en esta línea de Ernesto, ser crítico constructivo, no destructivo. Entonces, mire, él asume un rol importantísimo. Yo conocí el tema de la defensa pública, había trabajado yo para la OEA como un consultor en el tema de la defensoría pública que se empezó a armar en Ecuador. Y claro, se decía, bueno, había los defensores de oficio, que eran 4 o 6 en el país, era un desastre. Esa era la realidad hasta el año 2007 en Ecuador. Y luego se va creando la idea de la defensoría pública, la importancia. Y Ernesto Pazmiño Granizo, la administración del presidente Correa, le encarga la defensa pública. Y él, a su vez, si no había ni una ley, estaban los derechos y garantías, pero creó un mecanismo que fue, fíjense, de a poco empezó privatizando el servicio de la defensa pública, pagándole a los abogados una cantidad que les servía, pero para que trabajen defendiendo y entrenándolos en el ejercicio de la defensa. Así arranca la defensa pública en el Ecuador. Y de el año 2007, 2008, 2009, 18.000 presos aproximadamente en las cárceles ecuatorianas. El proceso de desprisionización es obra de Ernesto Pazmiño con su trabajo. Llegaron a unos 14.000, 12.000 y luego vino la explosión. Se dijo que el aumento de la criminalidad era porque mucho garantismo penal. Y en algún momento Ernesto Pazmiño dijo muy enfáticamente, a ver un momento, dijo, no es verdad que hay una tasa de reincidencia. Y yo recuerdo haberlo escuchado decir, señores, de los que obtienen estos beneficios de libertad, solamente el 2%. El 2% regresa a la cárcel. El 98% no regresa, señor. No regresa. Entonces, tuvo el valor de decirle a esos señores, están equivocados. Y luego hizo un importante trabajo también en el Ministerio de Justicia. Y sé que Ernesto no es partidario de las megacárceles, aunque se dijo en algún momento que iban hasta poner hospitales, universidades. Si eso va contra las reglas de Naciones Unidas, Ernesto era contrario a las megacárceles y son una penosa realidad. De 40.000 hemos bajado a 32.000 y con este proceso de populismo punitivo seguramente nos volvemos a disparar y estamos en un atolladero. La defensa pública de Ernesto Pazmiño, para aquella época, yo recuerdo, estuvo muy cerca trabajando también en el ministerio, y para ir concluyendo por el tiempo, el Ministerio de Justicia trabajó cerca de un notable penalista y constitucionalista como Ramiro Ávila Santamaría. Formidable. Yo creo que es el jurista ecuatoriano que conoce mejor la obra ecuménica de Ferrayoli. Y tuvo allí a profesores como Luis Ávila Linzán, Alex Valle, una constelación de jóvenes brillantes en serio, y otro jurista brillante, muy joven, que me acompañaba en la jornada, que es Jorge Vicente Paladines, que con honores está haciendo su doctorado. No es que va en viaje de fin de semana y ya alguno dice que ya estuvo en Alemania. Está haciendo un doctorado que ya tiene 3 o 4 años. Él es un académico, era muy joven y trabajó al lado de Ernesto. ¿Qué defensa en el tema, por ejemplo, de la tenencia de drogas de un joven que consumía? Eso hizo la defensa pública, una defensa gratuita, cumpliendo con su rol o protagonismo. Esa es, entre otras, las razones, señores, por las cuales era justísimo este reconocimiento a Ernesto, a quien lo considero mi amigo y le guardo muchísimo cariño. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado a través de su vida, una vida llena de ejemplos. Está bien recordar los derechos humanos hoy, 10 de diciembre, pero también es importante reconocer a un académico como Ernesto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dispensado. Gracias, profesor Zambrano Pasquel.